Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta, nos conecta. ¿Cuándo hacerte el test de VIH? Si pensás que tuviste una exposición al virus, por ejemplo en relaciones sexuales sin preservativo o campo de látex. Si compartiste elementos que puedan tener sangre de otra persona. Si estás gestando o pensás hacerlo. Si querés sacarte la duda. El test de VIH es la única forma de saber. 0800-333-3444. Ministerio de Salud de la Nación. De 7 a 9 horas, UNAM en línea. En la web, escuchanos en transmedia.unam.edu.ar, link radio. FM Universidad 98.7 MHz, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. 8:04 en el país y como les habíamos anunciado, vamos a estar charlando con el docente, investigador Oscar Daniel Cantero, que ya lo tenemos en línea, que bueno, se desempeña, es docente de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, también se desempeñó en la escuela de secundaria y es autor junto a Jorge Francisco Machón del libro Andresito, el líder guaraní misionero del artiguismo. Así que los saludamos para el programa UNAM en línea. Muy buenos días, Oscar. Te saluda María Cristina Miño desde la radio de la universidad. Hola María Cristina y buen día a toda la audiencia. Y la verdad que es un gusto compartir este momento con ustedes. Bueno, Oscar, queríamos saber, bueno, en este día, ¿no? Que no solamente se recuerda el natalicio de Andresito, también es el Día Nacional de la Yerba Mate, y toda la información está vinculada, pero no siempre tenemos a un especialista que nos diga, digamos, cuáles son las cuestiones que hay que destacar de este prócer misionero, ¿no? Queríamos que nos cuentes, digamos, cuáles son aquellas cuestiones que hay que tener presentes de la historia y del desempeño que tuvo Andresito para nuestra provincia. Sí, la verdad que cuando uno habla de un personaje histórico que está cargado de tanta simbología y que se le pone en la categoría de prócer, siempre es difícil hablar porque ese personaje está cargado de muchas capas de sentido acumuladas por la enseñanza en la escuela secundaria, por una intencionalidad del Estado, porque claramente hay una intención de construir una imagen idealizada muchas veces, y cuando esta persona de carne y hueso del pasado se convierte en un prócer, se convierte también en casi un superhéroe en el que se exageran virtudes y se disimulan o se tienen menos consideración hacia los defectos y las partes menos heroizantes, digamos. Y también se incurre muchas veces en anacronismos, es decir, trasladar valores del presente a un pasado en el que por ahí las cosas tenían otro significado. Y en ese sentido se ve muy fuertemente eso en la figura de Andresito. Uno ve que cada sector político, ideológico y cada generación inclusive le encontró significados diferentes. En la década del 40, por ejemplo, Andresito era un símbolo provincial para que Misiones recuperara la condición de provincia. Después en etapa de dictadura se puso mucho énfasis, por ejemplo, en el Andresito defensor de las fronteras argentinas, por eso
por ejemplo, se crea la última colonia en Misiones que se llama Andresito, sí. Con esa idea de defender la frontera frente al avance brasileño. En los últimos años, con el neorrevisionismo, hay una imagen más del Andresito social, líder de los sectores populares. Es decir, cada generación le cargó de un significado. Y eso se nota muy fuertemente en los últimos 15, 20 años, a partir del surgimiento de este discurso de la misioneridad por parte del gobierno misionero, donde claramente hay una intencionalidad de situar a la figura de Andresito como un precedente, un antecesor del modelo hegemónico político actual. Frente a todo esto, siempre cuesta encarar, en términos historiográficos, la cuestión de una investigación, porque tenemos que, antes que nada, sacarle todas esas capas de sentido y ver qué pasó realmente, en qué contexto. Claro, el contexto, digamos, en el que estaba, digamos, viviendo Andresito y cómo eran, digamos, esos sentidos también en esa época, ¿no? Sí, totalmente. Y para empezar, sacarnos de la cabeza esa cuestión del Andresito defensor de la frontera argentina. Porque en realidad, hasta 40 años después de la desaparición de Andresito, no existe un Estado argentino. Lo que hay es un orden colonial en descomposición que dio paso a una lenta transición que solo en el largo plazo dio origen a los Estados nacionales, y particularmente la Argentina, porque por ahí Brasil y Paraguay uno puede identificar una existencia de una nación ya para la década del 10, del 20, pero el proceso de construcción del Estado argentino fue mucho más trabajoso, y hasta la década del 50, 60, del siglo XIX no hay un Estado argentino. En ese sentido, la figura de Andresito debería enfocarse más en clave artiguista, es decir, como parte de un proyecto de organización nacional que fue la Liga de los Pueblos Libres. Que fue un proyecto surgido en el litoral y en la banda oriental, o sea, lo que hoy es Uruguay, que buscaba un modelo confederativo opuesto políticamente al modelo centralista que surgió en Buenos Aires. Entonces, eso nos explica lo conflictivo que fue la gestión de Andresito, donde tenemos tres guerras simultáneas, y que esos conflictos se disputan en territorio misionero. Por un lado, una guerra de independencia con España, una guerra defensiva frente a la invasión de los portugueses, y a su vez la primera guerra civil rioplatense, que enfrenta a centralistas y confederales. Dentro de toda esa vorágine de conflictos transcurre el gobierno de Andresito, que por esas particularidades tiene un fuerte carácter militar también. Andresito no fue gobernador, sino que fue comandante militar, comandante general de Misiones, y eso nos da una idea de la fuerte militarización que vivió la sociedad, no solo misionera, sino todo el Río de la Plata como consecuencia de la guerra de independencia. Y en cuanto al rol que tiene Andresito en la historia, vos fuiste docente en la escuela secundaria, bueno, en la primaria también se ve, digamos, cuál es la línea que se va enseñando, digamos, en la escuela primaria y en la secundaria en relación a Andrés Guakurari. En realidad, el único momento de la educación obligatoria formal en el que se enseña historia de Misiones es cuarto grado. En la escuela primaria se enseña historia de Misiones. En la secundaria hay más una construcción simbólica a partir de los actos escolares, en donde se instala la figura de Andresito o la bandera de Misiones, porque el día de la bandera de Misiones también. Entonces, desde el 94, creo que es la fecha que se institucionalizó el uso de la bandera de Misiones. A partir de ese momento hay toda una construcción de identidad a partir de la figura de Andresito y de la bandera de Misiones, pero a partir de eso y no a través de los contenidos a ser enseñados. Porque nosotros tenemos una particularidad de que, si bien por ley se declaró prócer Andresito y se hizo mucha propaganda en torno a la obligatoriedad de la enseñanza de la historia regional, en la realidad no hay un espacio curricular que se llame historia de Misiones o historia regional. Entonces, los docentes tienen que incluir esos temas en la currícula, incluyendo en sus programas contenidos que no están dados como obligatorios. Y el otro problema es que hay como un sobredimensionamiento de determinados aspectos de nuestro pasado, como por ejemplo lo de Andresito, la etapa jesuítica o la inmigración, y se dejan de lado otras etapas
tanto más importantes que esas que prácticamente no se enseñan y en muchos casos ni siquiera se está investigando sobre esos temas. Y además en la primaria también que tienen que abordar un solo docente, digamos, todas las áreas, es como más complejo, y si no hay un material tampoco que se dispone desde la propia provincia para poder facilitar el trabajo, ¿no?, de los docentes en relación a ese tema, digamos, ¿no? Bueno, esa otra cuestión. En el hipotético caso de que un docente en historia o en geografía pasa prácticamente lo mismo, en el área de las ciencias sociales, digamos, tenga intención de desarrollar contenidos referidos a misiones, el problema con el que se encuentra el docente es la escasez de material. O sea, no hay mucho material producido para la escuela sobre esas temáticas. Entonces, es un desafío que se termina convirtiendo en una tarea casi artesanal por parte del docente, ir juntando artículos, páginas web donde pueda sacar la información, documental, lo que sea, para ir armando una secuenciación de contenidos. En ese sentido, bueno, nosotros en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades venimos publicando desde hace 2 años una serie de fascículos destinados a los profesores de la escuela secundaria, precisamente con esa intencionalidad de romper esa brecha que hay un poco entre lo que se investiga y lo que se enseña en la escuela. Y eso también nació genuinamente de justamente de los docentes que están trabajando en la escuela secundaria, y que esa articulación con el Departamento de Historia de la Facultad para en base a esa necesidad, esa demanda que había en la secundaria, para que se pueda generar, ¿no?, con los graduados de la universidad y con los docentes. Fue una iniciativa de los graduados, o sea, los profes que están trabajando en la escuela secundaria que llevaron esa demanda a la carrera, y bueno, inclusive los graduados tienen una participación en el grupo editor, o sea, no es que trajeron la demanda y los docentes de la carrera de Historia se hicieron cargo, no, es un grupo conformado por docentes graduados e incluso algunos alumnos de la carrera de Historia, y participan en la selección de autores, en la corrección de los contenidos, en la elaboración de criterios metodológicos, pedagógicos. Es decir, que hay una fuerte participación del docente que está trabajando en la escuela, que es fundamental, porque es el que está en la primera línea de batalla, digamos, y la mirada que tiene es clave para poder producir este tipo de materiales. Y Oscar, en relación a la participación de los pueblos originarios en la construcción de la historia y de la visibilidad de lo que fue Andresito Guacurarí, ¿hubo participación en alguna instancia? ¿Alguna vez se les preguntó, se les consultó qué rol tiene para ellos Andrés Guacurarí? Sí, en realidad ese es otro desafío pendiente, construir una historia no solo local, sino regional y continental inclusive, desde la perspectiva de los pueblos originarios, porque no es lo mismo el punto de vista de un colectivo étnico que la mirada oficial de la cultura dominante. Y en ese sentido, hasta cierto punto hay una fuerte influencia del Estado, que es como una impostura la figura de Andresito. Una apropiación, Sí, hay una política de Estado. Bueno, este es el referente de los guaraníes misioneros, sin tener en cuenta que por ahí los Mbuyá que hoy viven en Misiones no son descendientes directos de los guaraníes misioneros, que son, en realidad, los guaraníes misioneros de la época de Andresito son los que habían atravesado la experiencia evangelizadora de los jesuitas, y que no es que desaparecen, sino que se mestizan y son los que conforman la masa criolla con la que se encontraron los inmigrantes. Digamos. Ahora, los Mbuyá son descendientes de los Cainguá, que eran los pueblos que habían escapado a la evangelización de los jesuitas, y que trataron de mantener Laos, y lo lograron en cuanto existió. Cuando desaparece la selva, desaparece también la posibilidad de movimiento. Entonces hoy se está dando el último episodio de la conquista, que es este encuentro muchas veces traumático con los pueblos que se habían mantenido aislados, aunque también sufrieron procesos de transformación en sus identidades. No es la misma la identidad que tiene un Mbuyá actual que la que tenía un pueblo guaraní hace 500 años.
Pero lo curioso del caso es que la construcción de la identidad es algo muy complejo. Hay un discurso oficial desde arriba, pero hay reinterpretaciones y a nivel de cada comunidad y de los propios pueblos originarios. Y en muchos casos es interesante cómo los propios líderes guaraníes hoy se identifican también con Andresito, es decir, pero desde otro lugar. ¿Sí? Ahora, lo interesante sería darle la posibilidad de que cada comunidad construya su propia identidad sin que eso sea una imposición desde arriba. Así que bueno, mucho para analizar, para cuestionar también de los discursos entonces y reflexionar acerca de lo que conocemos o creemos conocer sobre Andresito Huacurari en esta fecha que bueno, no solamente en las escuelas se recuerda a este prócer misionero, sino que también toda la simbología, el acto, el cambio de banderas y demás que se instrumenta no en el día de hoy porque es asueto feriado, pero sí ayer o mañana se hacen en las escuelas, en los establecimientos escolares, pero bueno, tarea para reflexionar, ¿no?, con todo lo que disparaste en esta entrevista en relación a Andrés Huacurari. Sí, la verdad que siempre la tarea pendiente es no dejar el pasado cerrado, sino abrir nuevos interrogantes, abrir nuevas líneas de investigación y de reflexión, porque por ahí los historiadores tenemos acceso a eso que es la fuente primaria y la reflexión teórica en cuanto al asunto, pero la construcción de la identidad es una tarea de todos. Entonces me parece interesante tener esta postura y esta mirada abierta hacia el pasado, y un pasado que sigue influyendo y sigue generando debates en el presente. Bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la posibilidad de brindarnos esta entrevista para la radio de la universidad. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, cuando quieran, a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Escuchábamos al docente de nuestra universidad, Oscar Daniel Cantú.